Durante la década de los años 20 vimos el nacimiento y el florecimiento de las mafias, lo cual tuvo implicaciones profundas en la sociedad estadounidense y en el mundo. Pero algo que pudimos apreciar ya algún tiempo entrados en la prohibición fue el uso del prohibicionismo como fuente de enriquecimiento ilícito por parte de las instituciones, así como el uso de los narcóticos como arma o estrategia de distracción. Esto lo vimos claramente con la policía de Nueva York, quienes estaban comprados por las mafias y empezaron a culpar a la heroína ilegal del aumento del crimen. Una excusa perfecta para ellos, pues la policía no estaba a cargo del contrabando o el tráfico ilegal de heroína. Además, la prohibición había logrado asociar a la heroína con los sectores pobres de la población y con la delincuencia, lo cual hacía de los narcóticos una presa fácil y un arma de distracción muy efectiva, pues así la corrupción de la policía pasaría a ser un problema menor ante los ojos de la sociedad, tal y como pasa hoy en día en los países latinoamericanos. Esta famosa estrategia de manipulación, de crear un problema para luego ofrecer la solución y de esta forma volverse indispensables, sería el nacimiento de algo mucho más importante, que es la prohibición de las drogas como herramienta política. Así que en este video, donde exploramos la década de los años 30, vamos a hablar no solamente de la historia de esta época, sino que también vamos a hablar precisamente de eso, de cómo la prohibición de las drogas empieza a ser usada como una herramienta política. Pero esta historia no puede ser contada sin antes hablar de una droga que ha brillado por su ausencia. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de la marihuana. Así que quédate conmigo y exploremos juntos esta historia. La marihuana o cannabis es originalmente asiática, pero empezó a ser cultivada en Europa en la Edad Media, donde se usaba fuertemente para la industria naval, ya que allí se sacaba la fibra para las velas y las cuerdas de los barcos. Con la llegada de los europeos al continente americano, la cannabis también empezó a ser cultivada en todo el Nuevo Mundo para seguir produciendo la fibra para la industria naval. Pero a pesar de que la marihuana era cultivada en todo el mundo, la cannabis como droga recreacional realmente no era muy popular antes del siglo XX, salvo algunos países como la India, Egipto y otras zonas del Oriente Medio y el Mediterráneo. En estos países, el uso de la cannabis se había dado tanto medicinal como recreacionalmente durante milenios. Por ejemplo, en Egipto, el uso de la marihuana se daba desde probablemente varios miles de años, como lo sugieren estos jeroglíficos de la época de los faraones. De hecho, la marihuana se podría considerar como un sustituto del alcohol en este país durante la Edad Media, pues Egipto, por ser un país musulmán, tenía prohibido el uso del alcohol. Así que el uso recreacional de la cannabis era bastante extendido y popular en Egipto, a tal punto que las tropas de Napoleón tuvieron que consumir marihuana cuando estaban en este país, porque no encontraron cerveza o vino para relajarse en su tiempo libre. Sin embargo, este no era el caso de la mayor parte del mundo cristiano occidental. Como ya hemos explorado en videos anteriores, la droga preferida del mundo cristiano ha sido el alcohol. Así que a pesar de que en gran parte de América se cultivaba la cannabis para la producción de fibra, incluidos los Estados Unidos, la realidad es que no era algo muy popular el hecho de fumarla o usarla por sus efectos psicoactivos, salvo algunas excepciones. Una de esas excepciones en América eran los indígenas mexicanos, quienes habían asimilado el uso de la marihuana en su medicina artesanal, al igual que su uso recreacional tiempo después de la llegada de los españoles. Ahora muchos se preguntarán en este punto, entonces ¿de dónde viene la mala fama que tiene la marihuana? Pues si has estado viendo mis videos, yo creo que ya sabes por dónde corre el agua, así que veamos. En la década de los 1910, llegan por primera vez inmigrantes mexicanos en grandes cantidades a Estados Unidos. Esto debido a que la Revolución Mexicana estaba haciendo estragos por todo el país. Con la llegada de los mexicanos, también aumentó el uso de la marihuana recreacional en Estados Unidos, e inmediatamente la xenofobia y el racismo hicieron su parte, y la marihuana empezó a ser mal vista por la mayoría blanca estadounidense,
quienes se referían, en algunos casos, a los mexicanos como una raza inferior, algo parecido a lo que ocurrió con los chinos y su opio a finales del siglo XIX. La marihuana empezaría a ser descubierta también por la comunidad afroamericana en el sur del país, dada la proximidad con México, dando paso a que ahora la marihuana no se asociara solo con los mexicanos, sino también con las negritudes de este país. De hecho, el auge del jazz se asocia bastante con el descubrimiento de la marihuana por la comunidad afro en el puerto sureño de Nueva Orleans durante las décadas de los años 10 y los años 20. Pero volviendo con los mexicanos, sus costumbres eran toleradas dados los beneficios económicos que ellos representaban en aquella época. Estamos hablando de la década de los años 10 y los años 20, pero con la Gran Depresión ocasionada por el crash de 1929, estos trabajadores empezaron a ser vistos como una fuerza laboral indeseada, dada la crisis económica. La típica retórica de que el inmigrante nos quita el trabajo empezó a sonar. Recordemos que para mediados de los años 20, el impacto negativo que la prohibición de los otros narcóticos había tenido sobre el adicto y las declaraciones de la policía referente al crimen relacionado con los narcóticos habían empezado a generar una histeria alrededor de los psicoactivos. Histeria que ahora incluía a la marihuana debido a la crisis económica y a la migración mexicana. Esto creó una ola prohibicionista de la cannabis a finales de los 20 y principios de los años 30, a tal punto que para 1931, más de 20 de los 48 estados de este país ya habían prohibido la cannabis de una u otra forma. Pero dichas prohibiciones eran declaradas solo a nivel estatal, porque la prohibición a nivel federal vendría solo hasta años más tarde. Pero para entender cómo se llegó a la prohibición a nivel nacional, es necesario entender a un importante personaje en el mundo del narcotráfico, quien paralelo a esta serie de eventos de los años 20 y 30, ascendía en la escena nacional estadounidense en medio de la prohibición. Y no estamos hablando de un mafioso, sino de su némesis. Estamos hablando del primer director de la División Antinarcóticos de Estados Unidos, Harry Anslinger. Así que, ¿quién era Anslinger? Anslinger inició su carrera descubriendo fraudes de seguros en una empresa de ferrocarriles en Pensilvania, Estados Unidos, lo cual le dio gran notoriedad por primera vez. Anslinger luego se enlistaría al ejército durante la Primera Guerra Mundial, aunque solo desempeñaría labores de oficina. Después de la guerra, Anslinger ocuparía varios cargos diplomáticos como cónsul en varios países como Alemania, Venezuela y las Bahamas, donde también trabajaría con varias organizaciones militares y policiales para combatir el tráfico ilegal de drogas y alcohol. Anslinger era una persona muy eficiente en su trabajo, diligente y enfocado en los resultados, incorruptible ante el dinero de las mafias. Hasta aquí todo va muy bien con Anslinger, pero sigamos viendo un poco más de cerca la carrera de este personaje. A pesar de que Anslinger era un ejemplo como funcionario del gobierno, lo que lo llevaría a la cima a una temprana edad serían sus contactos de alto nivel tanto en el sector privado como en el sector público. Anslinger fue nombrado a los 38 años de edad el primer director de la recién creada Agencia Federal de Narcóticos de los Estados Unidos en 1930. Quien lo nombró en tan importante cargo de la nación fue el tío de su esposa, quien era nada más ni nada menos que el ministro de Hacienda de la época, y quien pertenecía a una familia muy rica y poderosa en Estados Unidos, Andrew Mellon. La Agencia Federal de Narcóticos, o por sus siglas en inglés, la FBN, fue la precursora de lo que hoy en día es la DEA. Inicialmente en 1930, Anslinger y el Departamento de Narcóticos se encargaban de perseguir consumidores y vendedores de drogas. Pero la marihuana no estaba restringida a nivel federal en aquel entonces, razón por la cual no se encontraba en el radar de Anslinger al inicio de la década. Además, según su propia experiencia, la cannabis no representaba ninguna amenaza en absoluto. Anslinger la consideraba como una droga inofensiva, algo así como la cafeína, en lo cual hoy en día sabemos que no estaba tan equivocado. Sin embargo, Anslinger cambió su postura frente a la marihuana radicalmente durante los primeros años como director de la FBN. ¿Por qué?
Pues aparentemente Anslinger tendría más de un motivo para hacer esto. Resulta que las relaciones de alto nivel de Anslinger no lo llevaron a la cima gratis. Por ejemplo, el tío de su esposa, quien lo había nombrado director de la FBN, también tenía inversiones en una empresa de químicos llamada DuPont Chemical Company. Esta empresa se dedicaba a la fabricación de fibras sintéticas desde mediados de los años 20 y serían los inventores del nylon una década más tarde. El problema era que la cannabis, la cual era usada para sacar fibra natural, se había convertido en una solución más barata que la fibra sintética en los años 30, debido a nuevos adelantos en la tecnología de producción de fibra natural. Para Mellon y para DuPont, la cannabis estaba amenazando de muerte sus inversiones millonarias en las fibras sintéticas. Para ellos, era claro que tenían que sacar a la cannabis del mercado a como diera lugar, y Anslinger sería el encargado de hacer esto una realidad. Así que aunque Anslinger en apariencia era incorruptible y se negaba al dinero de las mafias, a diferencia de muchos otros agentes de la ley, aparentemente lo hacía porque su principal fuente de dinero eran las compañías legales de sus contactos que se beneficiaban de la prohibición de los narcóticos. Pero este no sería el único presunto motivo que Anslinger tendría para cambiar su postura neutral con respecto a la marihuana a una bastante hostil. Otra razón que Anslinger tuvo fue que él necesitaba hacer de su recién creado departamento antinarcóticos un departamento importante para aumentar su poder y su dinero. Recordemos que por esta época también fue creado el FBI con Edgar Hoover como su director, y ambos se encontraban en una especie de competencia por quién manejaba la oficina anticrimen más exitosa. Recordemos que la estrategia de Hoover fue la de crear el pánico con respecto al comunismo. La estrategia de Anslinger entonces sería la de crear el pánico con respecto a las drogas, pues mayor miedo a las drogas significaría también más poder para la FBN y mayores recursos financieros a su disposición. Anslinger corrió con tan buena suerte que la marihuana ya había empezado a sonar las alarmas en algunos estados, como mencionamos anteriormente, lo que hizo a la cannabis una presa fácil. Así que Anslinger usaría el terrorismo de estado con respecto a las drogas como una fuente inagotable de poder. Vale la pena anotar que aunque estos dos motivos que hemos visto hasta el momento para que Anslinger cambiara su postura frente a la marihuana cuentan con abrumadora evidencia circunstancial, la realidad es que no existe ninguna evidencia concluyente que confirme que estos fueron, en efecto, las motivaciones que Anslinger tuvo para empezar a estigmatizar a la marihuana. Sin embargo, un motivo que sí cuenta con abundantes pruebas concluyentes y del cual vamos a hablar en este mismo momento es el racismo con el cual Anslinger manejaría su guerra contra las drogas. Aquí es cuando la cosa se empieza a poner fea. Anslinger era tan abierto con respecto a su racismo y xenofobia que existen incontables frases racistas dichas por él públicamente. Estas frases nos dejan entrever que más que un agente declarándole la guerra a las drogas, Anslinger era realmente un agente envuelto en una guerra racial. Por ejemplo, durante los años 30, cuando la cultura afroamericana ya se había tomado por completo la música estadounidense con el ritmo del jazz, Anslinger dijo: la marihuana les hace creer a esos oscuritos que pueden tocar música igual de bien a un hombre blanco. Pero no paró allí. Anslinger siguió con sus palabras racistas diciendo: hay más de 100,000 fumadores de marihuana en Estados Unidos y casi todos son negros, hispanos o filipinos. Su música satánica, ese tal jazz y ese tal swing resultaron de fumar marihuana. Esa marihuana causa que las mujeres blancas quieran acostarse con negros y con cualquier otro. Según Anslinger, la marihuana llevaba a las personas que la consumían a asesinar sin ningún motivo, a violar mujeres y a perder la razón. En sus propias palabras dijo: la marihuana es una droga adictiva que produce demencia, criminalidad y muerte entre quienes la consumen. Otra célebre frase de su autoría por esta misma línea es: la marihuana es la droga más violenta en la historia de la humanidad. El claro racismo hacia los latinos se deja ver en incontables frases como esta.
Cómo quisiera poder mostrarles lo que un pequeño cigarrillo de marihuana puede hacer en uno de nuestros degenerados residentes de habla hispana. O cuando dijo, la principal razón para prohibir la marihuana es el efecto que tiene en las razas degeneradas. Prácticamente, Anslinger era la síntesis del racismo y la xenofobia de la prohibición de las drogas, de la cual hemos estado hablando en videos anteriores. Su guerra contra las drogas, al parecer, no era más que una guerra en contra de las minorías y unas ansias insaciables de poder. Poder que solo lograría a través del racismo y el miedo infundido hacia los narcóticos. Pero Anslinger no aumentaría el poder de su agencia siguiendo las reglas. Para aumentar su poder, era necesario causar el completo terror en la mente del estadounidense. Y para ello, Anslinger se valió de toda la maquinaria propagandística a su alrededor. Estamos hablando de varios cortometrajes que nada tenían que ver con la realidad acerca del efecto de la cannabis. El más famoso de esos cortometrajes se conocería como The Reefer Madness. También haría presentaciones con médicos a quienes prácticamente pondría palabras en sus bocas, pues en la casi totalidad de los casos, los médicos no certificaban las teorías de Anslinger. Anslinger también publicó varias historias completamente ficticias sobre asesinatos causados completamente por los efectos de la marihuana. Según él, como ya habíamos dicho anteriormente, la marihuana volvía asesinos a quienes la consumían, y quienes la consumían eran en su mayoría negros e hispanos. De hecho, la llamaban la planta asesina de la juventud. Aquí les va un pequeño fragmento de aquellos escritos. No hace mucho que el cuerpo de una niña fue encontrado en muy malas condiciones en un andén tras haberse caído de una ventana en un edificio en Chicago. Todo el mundo dijo que había sido un suicidio, pero de hecho fue un asesinato. El asesino fue un narcótico conocido en el país como marihuana y conocido en la historia como hachís. El terrorismo de estado de Anslinger con respecto a los narcóticos lo convirtieron en una persona muy poderosa durante las 3 décadas en las cuales lograría mantenerse como director de la FBN. Poder que ostentaba no solo al interior de los Estados Unidos, sino en el mundo entero. De hecho, muchas de las políticas con respecto a las drogas de la actualidad se la debemos a este oscuro personaje. Anslinger se encargaría de aterrorizar a la población con mentiras referentes a los narcóticos hasta los años 60, cuando por fin se retiró. Así que este sería quien lideraría la guerra contra el narcotráfico antes de la era Nixon. Su racismo, sus contactos de alto nivel y sus ansias de poder lo llevaron a imponer su personalidad conservadora en la sociedad por cualquier medio posible, incluso por medio de engaños, historias falsas y creando el completo terror colectivo con irreales amenazas en la mente de las personas. Una prueba más de la farsa que ha sido, es y será la guerra contra el narcotráfico. Pero como muchas otras cosas en la historia, la cruzada de Anslinger con respecto a la marihuana no estaba aislada. De hecho, esta cruzada ya había iniciado antes que él en otro contexto, como ya habíamos explicado en un video anterior. Así que hagamos un rápido resumen de la restricción internacional a la marihuana. Durante la Convención del Opio en Ginebra de 1925, los egipcios buscaban el apoyo de las naciones presentes para anexar a la marihuana en la lista de sustancias al Tratado de la Haya de 1912. Esta lista solo contenía en aquel entonces al opio, la morfina, la heroína y la cocaína. Esperen, ¿qué? Inicialmente habíamos dicho que Egipto usaba la cannabis abiertamente durante milenios. Entonces, ¿cómo así que Egipto estaba dando un discurso en contra de la marihuana? Bueno, pues resulta que Egipto, tras la fugaz invasión de Napoleón, entró en una crisis política, lo cual dio como resultado un cambio de gobierno de mano de los mamelucos, quienes habían gobernado por siglos, a un militar otomano llamado Mohammed Ali. Mohammed Ali se propuso a modernizar Egipto, ya que este país se consideraba que estaba atrapado en la Edad Media, como se evidenció con la derrota ante los franceses. De hecho, Mohammed Ali sería luego considerado como el padre del Egipto moderno. Este personaje, quien realmente era un extranjero gobernando Egipto, inspirado en los modelos europeos, creía que el uso de la marihuana
era una de esas tantas costumbres que atrapaban a Egipto al pasado y que no la dejaban progresar. Así que desde principios de los años 1800, Mohammed Ali prohibió el uso de la marihuana. Esto, por supuesto, no significó el fin del consumo de la cannabis, simplemente significó que ahora pasaría a la clandestinidad, aunque esta medida seguiría en pie durante las siguientes décadas. El problema fue que a Egipto no lo iban a dejar en paz. Los británicos llegaron a ocupar el país militarmente en 1882, intentando proteger sus intereses económicos en este país, especialmente con el recién construido Canal de Suez. Los británicos terminaron quedándose en Egipto durante varias largas décadas por venir. Así que los egipcios de 1925, quienes todavía estaban intentando deshacerse de la ocupación británica, decidieron usar la prohibición de la marihuana como herramienta geopolítica para deslegitimar la ocupación anglosajona. La estrategia egipcia era la de hacer quedar mal a Gran Bretaña internacionalmente por no haber hecho absolutamente nada durante décadas por parar el contrabando de marihuana en Egipto y además por recaudar impuestos de la venta de cannabis en la India. La narrativa egipcia pintaba a la marihuana como algo perverso que era prácticamente el mismo demonio, y de lo cual los británicos no solo se estaban lucrando, sino que también estaban siendo completamente permisivos en suelo egipcio, lo cual iba en contra de la ley interna de este país. Y así fue como Egipto finalmente logró su cometido, y la marihuana quedó anexada en el Tratado de La Haya en el año 1925, con el fin de deslegitimar la ocupación británica, aunque su aplicación solo vendría a entrar en vigor para 1937, quizás por influencia del mismo Anslinger. Bueno, lo cierto es que en este mismo año, el Congreso de los Estados Unidos finalmente elaboró la Ley Federal de Impuestos a la Marihuana, en inglés, The Marijuana Tax Act. Pero similar a lo que pasó con la Ley Harrison, esta ley tenía una ambigüedad en su interpretación, pues también buscaba la recolección de impuestos en la teoría, pero en la práctica significaba su total prohibición. Antes de terminar, me gustaría citar por última vez a Anslinger ya en tiempos de la Guerra Fría, donde Anslinger diría lo siguiente: la marihuana lleva al pacifismo y facilita el lavado de cerebro por parte de los comunistas. La razón por la cual resalto esta frase en tiempos de Guerra Fría es porque esto contradice completamente sus propias palabras en tiempos anteriores a la Guerra Fría, en donde él mismo pintaba a la cannabis como la droga más violenta de la historia de la humanidad y la cual llevaba a la gente a asesinar sin ningún motivo. Esto evidencia cómo Anslinger cambiaba su narrativa dependiendo de las circunstancias políticas de la época. En los 30s, la principal preocupación de la gente era la violencia en las calles y el crimen. En los años 50s y 60s era el comunismo. Y así terminamos con este video sobre los años 30s y la cannabis, donde el racismo, principalmente hacia los mexicanos y los afroamericanos, causó que sonaran las alarmas contra la marihuana por primera vez. Luego, las declaraciones de la policía sobre el crimen y la heroína en los años 20 sumaría a la histeria con respecto a los narcóticos, que ahora incluían a la marihuana. Y finalmente, Harry Anslinger, el oscuro director de la FBN, precursora de la DEA, daría el tiro de gracia, pues en su búsqueda de poder a través de su agencia, se encargaría de inventar todo tipo de historias absurdas para prohibir la marihuana. Desde el punto de vista internacional, sin embargo, Egipto sentaría las bases para la prohibición a nivel global. En esta década de los años 30, la prohibición de las drogas empieza a tomar su forma actual, donde la guerra contra el narcotráfico se convierte en una fuente de enriquecimiento y de poder no solo para los narcotraficantes, sino también para aquellos quienes supuestamente los persiguen. Es decir, la guerra contra las drogas empieza a tomar la forma de un negocio, donde se vende como una solución cuando realmente es el problema. Pero también termina de tomar su forma de herramienta política, donde el terrorismo de Estado hacia los narcóticos empieza a poner un inmenso poder en las manos de unos cuantos hombres, y en donde los derechos del pueblo son vulnerados constantemente. Anslinger sería entonces la personificación de todo lo malo de la prohibición, es decir,
el racismo y la xenofobia que causó la prohibición de las drogas en primer lugar, y la completa desinformación alrededor de los narcóticos con el fin de crear el terror colectivo, pues sería este terrorismo de Estado y esta supuesta guerra contra las drogas la única fuente de su poder y de su dinero. A lo largo de la historia, desde el siglo XIX hasta los años 30, vimos cómo el concepto de las drogas como algo inmoral es nacida y mantenida completamente en el racismo y el etnocentrismo. Es decir, las drogas diferentes al alcohol son malas únicamente porque son las drogas de otras culturas que ellos consideran menos avanzadas. Por otra parte, vimos cómo la asociación de las drogas con la pobreza y la delincuencia no son más que una consecuencia de la misma prohibición de las drogas. Es decir, fue la prohibición la que condenó a los adictos crónicos a la indigencia, algo que no sucedía antes de la prohibición, como vimos en un video anterior. También vimos cómo estos conceptos fueron alimentados por las agencias del Estado, quienes buscaban multiplicar sus ingresos al jugar a ambos lados de la ley, o como en el caso de Anslinger, favoreciendo a ciertas empresas poderosas del sector privado. Esta sería una valiosa lección aprendida por las élites del mundo, y vamos a seguir viendo en los siguientes videos cómo serían los mismos gobiernos de todo el planeta quienes seguirían usando la prohibición del narcotráfico como arma política y geopolítica, donde solo ganan las élites y donde el pueblo es sacrificado en este proceso.